Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y tal y como anunciaba el presidente, esta comparecencia se solicita porque ya en febrero del año 2015 los diputados de Nueva Canarias presentaron una proposición de ley para la creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos alojativos de Canarias, y en abril de ese mismo año fue rechazada su toma en consideración por el Pleno del Parlamento, con los votos en contra en aquel momento de Coalición Canaria y PSOE, que cogobernaban en esa época, y del PP. El pasado octubre de 2018, 3 años después, se vuelve a registrar nuevamente en el Parlamento una nueva proposición de ley para la creación de dicho impuesto que todos conocemos a día de hoy como tasa turística. El 12 de marzo de 2018 se registra en la Cámara el criterio desfavorable del Gobierno de Canarias. La disconformidad del Ejecutivo, presidido por don Fernando Clavijo y en la consejería por el señor Castellano, entendemos que en un principio no se ajusta al requisito reglamentario, dado que ni implica un aumento de créditos y mucho menos una disminución de los ingresos. Al contrario, entendemos que aumentamos la recaudación y además no afectamos a los bolsillos de las familias canarias. Por lo tanto, se invertirá en unos fines muy específicos. Bien, esta disconformidad se fundamenta en 3 informes, uno de la Agencia Tributaria Canaria, otro de la Dirección General de Planificación y Presupuestos y otro de la Consejería de Turismo. Nosotros entendemos que son informes plagados de argumentos políticos y legítimos, por supuesto, desde el punto de vista de Coalición Canaria, y lo que queremos hoy es que usted, como consejero de Turismo, nos explique los fundamentos o el criterio que desde su consejería, no desde las de Hacienda, que si usted tiene a bien hablarnos de ello, pues lo escucharemos también, pero es decir, que lo focalizamos en su consejería, los argumentos, la explicación, el porqué de un no tan rotundo y constante, y digo constante porque el PSOE en la pasada legislatura mostró su disconformidad, sin embargo han cambiado de criterio de forma inteligente, pero Coalición Canaria persiste en esa negativa y queremos escuchar su explicación. Muchas gracias, consejero. Gracias, señora Acuña. Turno del señor consejero. Ay, perdón. Muchas gracias, señora Acuña, por el planteamiento de esta comparecencia. En cualquier caso, tengo que decir, yo le presumo inteligencia tanto a los que están a favor como a los que están en contra de esta tasa turística, que en este caso pretende incorporar el Grupo Nueva Canarias. En primer lugar, tengo que destacar que la oposición con respecto a la implantación de esta tasa es uno de los compromisos adquiridos el día de la investidura de nuestro presidente, en el que se hacía una alusión expresa a la no incorporación de la misma. Con respecto a los motivos, que también son de índole económico, no solo político, primero, en la propia exposición de motivos de la ley se hace referencia a una coyuntura turística favorable que todos tenemos presente, que en la actualidad puede cambiar. Es una constante en los debates que estamos teniendo en materia turística el que se hable de la recuperación de los países de la cuenca mediterránea y la apuesta necesaria que tenemos que hacer el conjunto de administraciones por ser capaces de consolidar los buenos resultados turísticos y las implicaciones que tiene para el conjunto de la sociedad. En este escenario podría ser contraproducente. Yo ya decía en su día, en el pleno de esta Cámara, si no recuerdo mal, que no podíamos poner y quitar tasas turísticas en función de hechos coyunturales porque no sabemos cuánto pueden durar. Y al final lo que tenemos que tener presente es qué mensaje también transmitimos al turista que nos decide visitar.
percibo que en torno a la implantación de esta tasa hay cierta concepción negativa en torno al turismo, pero también una negación del aporte que en la actualidad realiza la propia industria, porque cuando establecemos este debate pareciera, uno puede entender que aquellos que la proponen no son conscientes de que ya la industria turística genera ingresos fiscales para el conjunto de nuestra comunidad autónoma que revierten no solo en la propia industria turística, sino también en el mantenimiento de nuestros servicios públicos esenciales. Concretamente, si uno atiende al estudio de Impactur, con respecto al año 2016, podemos concluir que más de 2.100 millones de euros se recaudan vinculados a la industria turística. Pero hay un motivo adicional para rechazar esta tasa en el caso de Canarias, que además es un caso único entre las comunidades autónomas, y es que en el caso de Canarias nosotros contamos con un impuesto indirecto, en este caso el IGIC, que gravaría exactamente el mismo hecho imponible que plantea la tasa turística, es decir, la estancia de los turistas que deciden visitar Canarias. Este tipo de impuestos, además, normalmente se establece con la idea, bajo la percepción de que la industria a la que se pretende gravar genera una externalidad negativa, un hecho negativo en términos económicos por el que el turista no paga. Por eso se pone un impuesto adicional para que se establezca ese tipo de compensación por las adversidades, por aquellos elementos negativos que introduce la industria. Este es uno de los motivos por los que, por ejemplo, se decidió en su momento establecer un IGID incrementado para el alquiler de coches, entendiendo que en aquel momento podía producirse una saturación con respecto a nuestras carreteras y el impacto medioambiental que podía tener. Por eso el IGID en este caso para el alquiler de coches se establece en el 13,5%. Nosotros contamos en este caso con respecto a nuestra planta alojativa con un IGIC del 7%, se incrementó, todos lo tenemos presente en el año 2012 que está establecido en el 5%, ya hubo un incremento precisamente por las necesidades de recaudación que había en ese momento. Se optó por incrementar este impuesto y se consiguió el efecto deseado de incrementar la recaudación. Y esto es otro de los elementos que introduce usted, que se introduce en la proposición de ley, que yo creo que no es cierto, porque una de las cuestiones que plantea es que el incremento de turistas tiene que llevar aparejado también un incremento de la recaudación, y esto es algo que se consigue también a través del IGIC: mayor presencia de turistas, mayor gasto en alojamiento, mayor recaudación vía IGIC. Por lo tanto, ya contamos con un impuesto que, persigue y consigue los mismos objetivos que plantea con la tasa turística. Por lo tanto, el establecimiento de este impuesto podría ser muy mal interpretado por parte de los turistas que nos visitan, que lo que observarían es que se les grava por un mismo concepto, por dos vías diferentes, la misma administración, y además las mismas administraciones que son beneficiarias del impuesto, porque lo que tenemos que recordar, que también a diferencia de otras comunidades autónomas, en el caso del IGIC, la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias, asume o se queda con el 42% de la recaudación del IGIC y el 58% va a las administraciones, cabildos y ayuntamientos. Y además tengo que introducir un elemento, porque me parece que en la propia concepción del impuesto que plantea a través de la tasa se produce un fenómeno que es quizás injusto, en el sentido de que se establece no en función de la capacidad de pago del turista, sino de las estrellas de los establecimientos alojativos. Establece tipos diferenciados y no tiene en cuenta la capacidad que tiene el turista para pagar, que quizás es un elemento que sí se tiene en cuenta cuando lo que se grava es el precio del alojamiento y no las estrellas con las que cuenta. Y otro elemento que yo cuestionaría con respecto al planteamiento que hace en su proposición de ley es cómo se distribuyen los resultados, porque me parece una forma insolidaria en cierta medida, porque lo que viene a decir es que el impuesto se distribuiría también en función
de lo que recauden los diferentes municipios en este concepto. Nuestra concepción de Canarias en este sentido sí que es diferente. Entendemos que digamos, la distribución se tiene que basar más en las propias necesidades, y esto no se establece por los niveles de recaudación de cada uno de los ayuntamientos, porque además tenemos que tener presentes que los ayuntamientos que recaudarían más, evidentemente en este caso, son los que cuentan con planta alojativa, y sin embargo la necesidad de protección de nuestros espacios o de remodelación de infraestructuras abarca el conjunto de Canarias. Básicamente, entendiendo estas circunstancias, que nos enfrentamos a una coyuntura nueva en los próximos años, de una recuperación de crecimiento importantísimo en países como Turquía, Egipto o Grecia, desaconsejan, por los motivos que les he indicado, cambio de coyuntura, contar con un impuesto que grava exactamente el mismo hecho imponible, y por lo tanto no se entendería el establecimiento de este impuesto. Muchas gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, decir que cuando me refería a la inteligencia, desde luego no está en mi ánimo ofender a nadie. Me gustaría explicar que sí considero inteligencia en estrategia política el cambio del Partido Socialista. Ahora bien, también es verdad que yo, respecto a pactos de futuro, tampoco ni estoy habilitada para hablar, ni puedo hablar, porque desde luego respecto a la tasa turística, Coalición Canaria y Nueva Canarias tiene una lejanía, pero quién sabe si podemos acercar posturas. Yo desde luego no voy a cesar en el intento. Vamos a ver. Aquí se han esgrimido varios argumentos. Por parte del consejero ha profundizado mucho en el IJIC. Creo que lo que el consejero decía acerca de que grababa lo mismo ha sido bastante desmontado y defendido por la compañera de Podemos, y no puedo perder tiempo. Y aquí de lo que queremos hablar es de otra cosa. Vamos a ver. Baleares y Canarias, el primer destino en receptores de turismo en España es Cataluña, sin duda. El segundo y el tercer puesto nos lo compartimos entre Baleares y Canarias, donde a veces somos nosotros los segundos y a veces los terceros, y a la inversa. También es verdad que Baleares trabaja por temporadas, y eso es lo que a veces nos distancia. Yo, sinceramente, les digo, Canarias es un destino turístico consolidado. Es decir, nosotros no somos un destino turístico nuevo que deba temer nada. Y les voy a decir otra cosa. Yo respeto muchísimo, aunque estoy absolutamente en contra, de defender los intereses de las patronales. Defensa que sí hacen, además de forma contundente, el Partido Popular y Coalición Canaria, lo cual respeto, pero no puedo compartir. Es decir, las patronales tienen toda la legitimidad del mundo para defender sus intereses, pero nosotros no estamos para defender los intereses de algunos, estamos para defender los intereses de todos. Diciendo esto, me gustaría explicar en qué consiste nuestra propuesta de tasa turística, que se configura como un impuesto propio de la comunidad autónoma canaria, cuya recaudación se afectaría al fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, al impulso del turismo sostenible, a la preservación y recuperación de los recursos naturales y culturales de las islas. Y aquí seguro que vamos a debatir y se enriquecerá esta propuesta. Estoy completamente segura que cuando esta propuesta llegue al Pleno será precioso ver cómo desde todas las fuerzas políticas la vamos a mejorar. Pues claro que sí, esto es una propuesta de nuestro partido que traemos aquí, porque mire, señor consejero, usted es de Coalición Canaria, también era de Coalición Canaria el consejero que trajo a este Parlamento la ley de modernización turística, que usted conoce porque además la siguió de cerca, y que fue presentada en el Parlamento de Canarias en el año 2014. Mire, las memorias de evaluación de esa propia ley
decían que la inversión pública necesaria para las actuaciones expresamente dirigidas a la mejora del espacio turístico sería de 1.463 millones de euros. Esto no lo dice Nueva Canaria, lo dice Coalición Canaria en estudios encargados por quien fuera nada más y nada menos que el señor Berriel, que cuenta con todo mi respeto. Mire, esto nosotros no lo podemos asumir con 20 millones de euros que tenemos presupuestados en el ejercicio 2018, en la mejor época del gobierno. Porque el gobierno, al igual que los ayuntamientos y los cabildos, han atravesado situaciones de crisis profunda, donde no se podía invertir. Entonces, teniendo en cuenta esto, que no lo decimos nosotros, lo dicen ustedes, no me diga usted a mí que un tributo de estas características, que tiene Cataluña, que tiene Baleares, que tiene Francia, que tiene Estados Unidos, que tiene Marruecos, que tiene Nueva York, París, Roma, Florencia, Venecia, toda esa gente falla y nosotros somos los acertados. Otra cosa es que nosotros tengamos miedo por las consecuencias que a los intereses de nuestros partidos le pueda repercutir esta tasa. Ahora, estoy completamente segura que a nuestras familias canarias, porque vamos a ver, estamos hablando de aquí de un impuesto que parece que grava a los que vivimos aquí. Miren, perdonen, grava a los que vienen de fuera, con 0,50 céntimos hasta una horquilla de 1,50. Propuesta que hace Nueva Canaria, que estoy segura que Podemos la mejorará, el PSOE la mejorará y la propia Coalición Canaria la mejorará en el trámite parlamentario con el Partido Popular. Es una propuesta que traemos no para nada, sino para mejorar e impulsar un turismo sostenible de verdad. Tenemos parques naturales, recursos naturales abandonados que no se pueden atender. Y esto ayudaría muchísimo. Mire, a efectos aproximativos, si utilizamos un tipo medio de 1 euro para el año 2017, que acaba de finalizar, y donde hemos recibido 16 millones de turistas, con una estancia media de 7 días, la recaudación de este impuesto podría rondar los 112 millones de euros anuales, muy lejos de los 20 millones que actualmente, posiblemente no porque no se quiera, sino porque hay que distribuir en todo, ha puesto su consejería en los presupuestos de este año. Y me gustaría profundizar en el hecho de que si hay que bajar el IJIC, que es el que grava a nuestra gente, bajémoslo. Si aplicando la tasa se puede aplicar el IJIC que a ustedes tanto les preocupa, vamos a bajarlo, pero es que con eso sí estoy de acuerdo porque repercute en nuestra gente. Ahora, del que viene de fuera, porque yo estoy segura de que los que estamos sentados aquí, alguno ha ido a París. Alguno ha ido a París a llevar los chicos a Disney, a lo que quiera que sea. Y estoy completamente segura que ninguno dejó de ir a París por pagar la tasa. Es que la pagamos y no nos dimos ni cuenta de que la pagamos. Eso es así. Yo creo que, y les invito a reflexionar, y lo defiendo porque estoy convencida que repercutirá en beneficio de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestras familias, el implantarla. Y este dinero que nos cae del cielo nos ayuda a mejorar otros temas, la pobreza, la sanidad, la educación, etc., porque ya el dinero que está turismo destinando a esto, lo podríamos destinar a otras cosas. Yo les invito a la reflexión, a acercar posturas, a no cerrarnos en banda. Nosotros lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir tratando de hablar con el resto. No podemos olvidar que ahora mismo Coalición Canaria no cuenta con una mayoría y desde luego vamos a pelear duro, no por estar en contra de los criterios de su partido, que ya digo son tan legítimos como los míos, sino porque creo que redundará en beneficio de nuestra comunidad autónoma. Nada más, muchas gracias.